Hola, hola, bienvenidos una vez más a Migurumis Castillo. Pues este sería ya el segundo video de cómo realizar al chapulín colorado. Y bueno, vamos ahora a hacer esta parte de aquí, la capucha, ¿no? Vamos a hacer toda esta parte de aquí. Bueno, para ello vamos a utilizar el estambre de color rojo, que lo tengo por aquí. Vamos a utilizar el mismo número de crochet, el de 1,75. Estamos utilizando este número de crochet para todo el proyecto. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video y dejarnos un me gusta. Ahora sí, vamos a seguir y vamos a hacer 8 cadenitas. Vamos a realizar 8 cadenas. 1 y 8. Vamos a realizar un aumento de puntos bajos en la segunda cadena contando desde el ganchillo, porque la primera cadena no se teje, no se puede tejer, la verdad, ¿no? Entonces vamos a poner nuestro separador de vueltas en el primer punto que hicimos del aumento, ya que sería aquí. Listo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y vamos a hacer un aumento de puntos bajos en el último puntito. Así, de esta manera. Ahora vamos a tejer en el otro lado de las cadenas. Ponemos la colita hacia adelante para irla perdiendo. Y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Listo. Vamos a jalar un poquito esta colita para que se apriete un poquito. Miren aquí los puntos. Iniciamos en la nueva vuelta y vamos a hacer en el primer punto, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Un aumento. Listo, miren. Ya hice mi primer aumento. Y ahora vamos a hacer otro aumento en el siguiente punto. Otro aumento de puntos bajos. Muy bien. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y ahora vamos a hacer ahora 3 aumentos, ¿no? De puntos bajos. 1 y 3. Vamos a tejer 5 puntos bajos nuevamente. 1 y 5. Y en el último punto que nos sobra, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Listo. Aquí miren, ya terminé de hacer esta parte. Ahora seguimos. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Voy a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Así. Y un aumento, ¿no? En el otro punto, un aumento. Repetimos un punto bajo y luego un aumento. Ahora vamos a tejer de nuevo los 5 puntos. 1 y 5. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento, lo vamos a repetir 3 veces. Ya hice una vez. Vamos la tercera. Miren, aquí ya nos está dando esta formita que queremos. Y ahora vamos a tejer nuevamente 5 puntos. 1 y 5. Miren. Listo. Y en los dos últimos puntos que nos sobran, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Miren. Ya está creciendo nuestro tejido y dando esta forma.
¿no? Continuamos, vamos a la siguiente vueltita, que sería ya la cuarta, me parece, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de nuevo aquí, vamos a hacer un aumento primerito y ponemos nuestro separador de vueltas en el primer punto del aumento que hicimos. Y voy a hacer un punto bajo. Voy a repetir otra vez un aumento y un punto bajo. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y vamos a repetir un aumento y un punto bajo y lo vamos a repetir 3 veces. Ya hice la primera y finalmente tejemos la tercera vez. Ahora vamos a repetir otra vez 8 puntos bajos. 1 y 8. Y finalmente nos sobran 2 puntos y vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Miren así. Vamos a la siguiente vuelta, la 5 me parece que es, y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, así, 2, un aumento y repetimos nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y tejemos 8 puntos bajos. Vamos a tejer aquí 8 puntos bajos. 1 y 8. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento y esto lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera y finalmente la tercera vez. 1, 2 y aumento. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y nos debe sobrar 3 puntos. Y en esos 3 puntos vamos a hacer 1, 2 y un aumento. Miren. Así, de esta manera. Miren, así estamos ya. Ya está bastante crecidito el tejido. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer nos tocaría hacer, a ver, un aumento. Un aumento vamos a hacer primerito. Así, vamos a poner el marcador, un aumento y vamos a hacer un punto bajo y esto lo vamos a repetir 3 veces. Tercera, un aumento y un punto bajo. Listo, miren así. Repetí 3 veces un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, ¿no? Ahora voy a tejer 12 puntos. 1, y 12. Ahora voy a tejer un aumento. Yo creo que me metí mal, ya. Un aumento y un punto bajo y esto lo voy a repetir 4 veces. Vamos, de nuevo, un aumento y un punto bajo y serían 4 veces. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 12 puntos y me sobran 2 puntos al final y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Así, de esta manera, miren. Continuamos y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento y eso lo voy a repetir 3 veces. Vamos. 1. Aquí voy a hacer un punto, poner mi marcador. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, ya hice 1, ¿no? 2 y un aumento. Y esto de 2 puntos bajos y un aumento voy a repetir 3 veces.
Listo, ya repetí aquí 3 veces. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 12 puntos bajos y ahora voy a hacer aquí 2 puntos bajos y un aumento y lo voy a repetir 4 veces. Listo, ya repetí 4 veces, ahora voy a hacer 12 puntos bajos y al final me debe sobrar 3 puntos y voy a hacer en esos 3 puntos del final 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer, a ver, aquí nos tocaría hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a poner el marcador en el primer puntito que hicimos, sería aquí. Ya, y ahora vamos a repetir de nuevo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y ahora vamos a tejer 16 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 16 puntos. Ahora voy a tejer 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Y esto lo voy a repetir 3 veces. 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Listo, aquí miren, ya repetí 3 veces. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 16 puntos y me sobran 4 puntos al final. Voy a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Así, miren, de esta manera. Y un aumentito. Listo, miren. Aquí ya terminamos de hacer esta parte de aquí de los aumentos. Y ahora hasta ahí tenemos ya 62 puntos. Y vamos a hacer 3 vueltas de altura, o sea, tejiendo un punto en cada punto, estos 62 puntos, vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya hice mis 3 vueltitas de altura de 62 puntos, miren, así ya nos está quedando. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a iniciar. Y vamos en esta vuelta, vamos a tejer solo 12 puntos bajos, solo 12. Así miren, de esta manera. 1, ya no es necesario que pongamos ahorita el marcador. 1, 2 y 12. Aquí les quiero hacer un pequeño paréntesis, una observación, ¿ya? Como yo les suelo decir que tenemos siempre diferente manera, tensión, mejor dicho, de tejer. Y no siempre vamos a terminar en el mismo sitio de la forma de la figura. Todos, me refiero aquí, por ejemplo. Miren, esta forma es una forma ovalada, ¿cierto? Entonces, miren, ustedes deben ubicarse. Si ven que aquí se forma, yo ahorita tejí 12 puntos, porque 12 puntos para mí son necesarios para yo poderme ubicar justo, miren, este es el óvalo, ¿no? Y los 12 puntos debe estar diagonal a esta curvita de aquí, miren, de este lado. Miren, esta parte y esta parte tiene. Esta parte de aquí, miren, diagonal los 12 puntos, ¿no? Entonces tiene que quedarme ahí los 12 puntos, miren, porque así va a ser la capuchita, así esta es la parte de al frente. Entonces no me debe quedar ni por acá, ni muy antes. Entonces ustedes tejan los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí, miren, la parte diagonal, 12 puntos, ¿no? Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes ya llegaron a esta parte, ¿no? Van a girar el tejido y van a tejer 40 puntos. 1, 2 y así me voy tejiendo hasta 40. Listo, miren, aquí yo ya tejí hasta 40 puntos. Recuerden que giramos el tejido sin hacer ninguna cadena y tejimos 40 puntos, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya tendríamos 40 puntos, ¿no es cierto? Desde donde iniciamos, miren, hasta acá lo que tejimos 40 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura solo de estos 40 puntos. Cada vez que terminemos de hacer una, giramos el tejido y seguimos tejiendo, ¿no? No vamos a hacer cadenas cuando giremos, solamente giramos el tejido y tejemos de nuevo
esos 40 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar 14 vueltas de altura de 40 puntos. Vamos a tejer 40 filas, sería en este caso, perdón, 14 filas de 40 puntos. Vamos a tejer 14 filas de estos 40 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 14 filas de altura de estos 40 puntos. Bueno, y vamos a continuar tejiendo. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar, aquí terminamos así, ¿no? Vamos a girar el tejido. Siempre a lo que vamos a girar el tejido nos tiene que quedar esta vuelta que estamos haciendo. No, nos tiene que quedar al derecho. No al revés, sino al derecho. Ahorita vamos a tejer la nueva vuelta, pero debe estar al derecho, ¿no? El tejido, por si acaso. Si hicieron esas 14 vueltas, debe quedarles al derecho, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, y 7. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Vamos a hacer 2 disminuciones. Así, miren, de esta manera. Cogemos el del otro puntito, ¿no? Sacamos así, cogemos la lazada y hacemos la disminución. Ahora vamos a hacer otra disminución porque vamos a hacer 2 disminuciones seguiditas, ¿no? Aquí estoy poniéndome muy atrás de la cámara. Listo. Ahora voy a tejer 18 puntos bajos y me voy a ir tejiendo solo hasta 18. Listo, miren, aquí ya tejí mis 18 puntos bajos. Ahora voy a hacer nuevamente 2 disminuciones seguidas, ¿no? Juntas las disminuciones. Voy a hacer aquí la primera disminución. Vamos con la segunda disminución. Así, de esta manera, miren. Y ahora nos vamos a ir tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, así hasta 7. Listo, miren, ya terminé tejiendo mis 7 puntos. Ahora voy a girar el tejido. Vamos a hacerlo así para que sea más cómodo tejer. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Listo, miren, ya hice 2 disminuciones. Ahora me voy a ir tejiendo solo hasta 16 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 16 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones y 6 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 disminuciones y mis 6 puntos bajos. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a continuar tejiendo esta parte de acá. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y 2 disminuciones. Listo, miren, ya hice 5 puntos bajos y 2 disminuciones. Ahora voy a irme tejiendo 14 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 14 puntos bajos. Ahora por último voy a hacer 2 disminuciones y 5 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Miren cómo nos está dando esta formita aquí para cerrar en cuadrito, ¿no? Entonces, ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer son, miren, vamos, ya aquí ya no giramos el tejido, ¿no? Y debemos darnos cuenta que aquí, miren, nos debe quedar en la parte derecha ya, ¿no? La parte derecha del tejido. Entonces, aquí lo que vamos a hacer son 16 cadenas. Vamos a levantar 16 cadenas. La primera cadena que yo voy a levantar, esa primera cadena le voy a poner el separador porque va a ser el inicio de vuelta. Entonces ya hice una cadena y me voy haciendo 16 cadenas. Listo, miren, ya hice 16 cadenas. Le puse, como les dije, el marcador ahí, hice 16. Ahora yo me voy a unir a esta parte de acá del otro lado. Con el primer punto me voy a unir y voy a hacer aquí 4 puntos bajos, miren, ¿no? Entonces me engancho, miro que la cadena esté rectita, ¿no? Y me voy a enganchar aquí en el primer punto y voy a hacer aquí un punto bajo, miren, hago 1 y me voy tejiendo solo 4. Vamos 2, vamos 3,
y vamos 4 puntos, ¿no? 4 puntitos bajos, miren. Ahora yo voy a hacer 2 disminuciones. Ya hice 2 disminuciones. Ahora me voy a ir tejiendo solo 12 puntos bajos. Me voy tejiendo solo hasta 12 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 12 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones, ¿no? Voy a hacer 2 disminuciones. Aquí hacemos una y 2 disminuciones. Miren, así de esta manera. Y acá finalmente debemos tejer 4 puntos bajos, ¿no? Debe haber 4. 1, 2, 3 y 4. Miren, 4 puntos bajos. Y aquí ya me encuentro donde está puesto el marcador que inicia es la primera cadenita que hicimos de las 16. Entonces vamos a hacer ahí. Entonces vamos a fijarnos bien. Miren, vamos a quitar el marcador y aquí donde está puesto el marcador, que es donde inicia la vuelta de esa primera cadenita, vamos a hacer aquí unas disminuciones. Vamos a hacer 2 disminuciones. Entonces, ¿cómo la hacemos? Tomamos la primera hebra de la cadenita y sacamos. Tomamos la segunda hebra de la segunda cadenita, miren así, y sacamos. Y aquí sería una disminución, miren. Entonces voy a volver a poner aquí el marcador, el separador, y voy a hacer de nuevo lo mismo porque voy a hacer 2 disminuciones, ¿no? Entonces tomo la primera cadena, miren, saco así, tomo la segunda cadena y saco así, tengo 3. Tomo lazada y tejo, y ahí tengo ya 2 disminuciones. Ahora voy a irme tejiendo punto sobre punto de estas cadenas, pero solo 10 puntos, ¿no? Y me voy tejiendo 10 puntitos. Entonces me voy 1, y 10. Miren, 10. Me sobran todavía 2 cadenas. Entonces en esas 2 cadenas voy a hacer una disminución. Voy a hacer una disminución ya. Entonces, igual como hice en las cadenas, ¿no? Tomo la primera hebra, miren, tomo la segunda hebra y saco una disminución. Ya tengo una disminución. Ahora me voy donde está el tejido y voy a hacer otra disminución, pero ya tomando los puntos, miren, del tejido. Y voy a hacer otra disminución. Entonces ahí en total tendría ya 2 disminuciones seguidas, ¿no? Ahora me voy a ir tejiendo 2 puntos. 1 y 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución otra vez. 2 disminuciones. Y hago la primera disminución. Vamos, la segunda disminución. Miren así. Y me voy a ir tejiendo 10 puntos bajos, solo 10 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 10 puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo una disminución. Ay, se me fue. Una disminución. Miren, voy a hacer una disminución. Vuelvo a hacer otra disminución. Así de esta manera. Y finalmente me deben quedar 2 puntos y esos 2 puntitos los voy a tejer normalmente. 1 y 2. Miren. Y aquí ya llegamos de nuevo al marcador. ¿Ya? Ahora sí, vamos a continuar. Y vamos a hacer otra vez 2 disminuciones. Sacamos el separador y vamos a hacer 2 disminuciones. Voy a hacer mi primera disminución. Voy a poner el separador. Miren. Así, de esta manera. Ahora voy a hacer otra disminución. Ya hice la primera, ¿no? Vamos a la segunda disminución. Así de esta manera, miren. Ahora me voy a ir tejiendo solo 8 puntitos bajos. Listo, miren, ya hice 8 puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo aquí 4 disminuciones seguidas. Voy a hacer una
y voy a hacer 4 disminuciones seguidas. Miren, así de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos, solo 8. Listo, miren, ya tejí 8 puntos y finalmente me debe quedar 4 puntos para yo hacer 2 disminuciones. Entonces voy a hacer una disminución y 2 disminuciones, miren, así de esta manera. Quitamos el separador de vueltas, miren. Entonces, miren, esta parte de aquí va a ser la capucha. Ya cuando le vamos a poner, ya le van a ver cómo queda bien formadita, ¿ya? Miren, así como esta. Entonces, ya puesta queda así, ya. Ahora, pero falta todavía hacer un paso más de la capucha, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer cuando ya esté montada, ¿no? Entonces, miren, aquí ya tenemos hecho esto, ¿no es cierto? Vamos a dejar aquí una hebrita más o menos de unos 20 centímetros. Dejémosle una hebrita y vamos a jalar porque ahorita vamos a hacer otro proceso, ¿no? Les voy a indicar otra cosa. Miren, nos queda así, ¿no? Esta sería la parte de la capuchita, esta es la parte de atrás. Listo. Ahora, miren, yo por acá tengo ya hecha la cabeza, ya. La cabeza es el mismo patrón del Chavo del 8. Entonces, te sugiero, si quieres ver el paso a paso de esta cabeza que ya la hicimos paso a paso, con los mismos colores, todo lo mismo, el mismo número de ganchillo, todo exactamente igual, pues te voy a dejar aquí en la descripción del video el link para que te vayas al primer video del Chavo del 8. En el primer video al inicio está cómo hacer la cabeza, este cabellito, todo, ¿no? Entonces, de igual forma, te voy a dejar aquí, está el patrón de la cabecita, de cómo hacerlo, los cambios de colores y todo lo demás, ¿ya? Entonces, dicho esto, cuando tú ya tengas tejida esta cabecita, le vas a dar pausa a este video, te vas a ir a ver el video número 1 del Chavo del 8 y vas a hacer esta cabecita, ¿no? O simplemente le das pausa y te guías con el patrón que está aquí. Bueno, dicho esto, cuando tú ya tengas la cabecita así, tal cual, dejando una hebrita, pues vamos a hacer el siguiente paso, ¿no? Y aquí pues vamos a hacer, la cabeza del Chavo tiene un estilo de orejas que le hicimos, ¿no es cierto?, con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En esta solo vas a tejer hasta aquí, donde esté la cabeza y el pelo, porque las orejas le vamos a hacer distinto, ¿ya? Entonces vas a ensartar estambre de color piel con una aguja. Listo, mira, yo me ingresé aquí con la aguja 1, 2 y 3 filas, contando desde aquí, mira, donde termina el cabello. 1, 2 y 3, ¿ya? Ahora, mira, voy a tomar 2 filas para formar la orejita. Entonces, y esto también, con 2, mira, esta la dejo libre, esta fila. Me inserté en la que sigue, ¿no? Entonces, voy a introducir la aguja 1 y 2 vueltas. Y vuelvo y me salgo por donde ingresé. Así, de esta manera. Así. Mira, no aprieto mucho porque voy a ir pasando dentro de esta puntada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, con la parte contraria de la aguja, no con la punta, voy a irme pasando por debajo de esta puntada. Mira. Y voy a ir formando así. De nuevo me paso de nuevo y voy a ir básicamente, es como que voy enrollando el estambre en esa puntada. Mira. Entonces vamos a ir enrollando las veces que consideremos necesarias hasta enrollar toda esa puntada. Vamos viendo que nos vaya quedando la puntada así, mira, el enrollar, quiero decir, en esa puntada. Que vaya cubriendo toda la puntada, básicamente. Entonces yo me voy pasando por debajo. Así, mira, de esta manera. Mira, me va quedando así. Me voy pasando por debajo. Y le voy acomodando el estambre que me vaya quedando, no encimado, sino, no encima de las anteriores vueltas que hice, sino va dando continuidad a toda la orejita, mira.
Le voy así con el dedo acomodando. Mira, ¿no? Entonces voy a dar una ultimita para que me quede al final. Y me queda ya aquí en el final. Mira, entonces nos va a quedar así. ¿Yo qué voy a hacer? Ahora, con la aguja, voy a introducirme aquí. Aquí, mira, donde ingresé acá. Y me salgo abajo. En la parte de abajo de la puntada. Así. Y vamos a jalar. ¿Ya? Mira, entonces nos quedó aquí esta pequeña orejita. Y aquí pues simplemente voy a rematar. Voy a tomar un poquito de estambre. Le voy a pasar el estambre una vueltita por la aguja. Mira, voy a jalar. Aquí se forma un nudito. Vuelvo e introduzco la aguja por ahí. Y me voy a salir por acá abajo, ¿no? Me voy a salir por acá abajo. Y voy a jalar. Jalo y ya está. Mira, y acomodo la orejita. Y ya estaría, mira, esta orejita, ¿no? De igual forma, el mismo proceso lo voy a hacer en el otro lado. Entonces, mira, si tú estás en esta fila que iniciamos, ¿no es cierto? Vamos a ir así, 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 para que nos quede igualita. Y nos vamos de igual forma a pinchar aquí sería, ¿no? Dejando esta libre y la siguiente. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos acá. Y mira, así ya nos quedaría las dos orejitas, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo, mira, aquí yo ya le coloqué los ojitos, mira. Los ojitos, pues, ocupan más o menos como 1, 2 y 3 puntos el ancho, mira. Son casi de 1 centímetro, ¿no? Ocupan 1, 2 y 3. Ya. ¿Cómo lo vas a ocupar? ¿Cómo lo vas a ubicar? ¿No? Entonces, tú debes dejar. Vas a bajar desde aquí donde inicia el color piel de esta fila. Vamos a bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la fila número 9, que es justo la que inicia la orejita, en esta fila número 9 vamos a ubicar los ojos. Entonces van a tener desde, mira, esta es la oreja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De separación igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mira hasta que llega a la oreja. Entonces va a tener bajando 9 filas y 7 puntos aquí libres, 7 acá y 7 acá, ¿no? Obviamente, si tus ojos que vas a utilizar van a ser mucho más grandes, obviamente te va a ocupar mucho más espacio que los 3 puntos que me ocupa a mí aquí el ojo. Y obviamente te va a quedar menos puntos aquí y menos puntos acá. Pero si tú utilizas un ojo que te ocupa 3 puntos de ancho, pues te va a quedar los puntos que yo te digo de separación, ¿ya? Ahora sí, vamos a ensartar el hilo de color piel para tejer la naricita. Entonces yo me inserté, mira, estambre de color piel y me voy a salir. Esta es la filita de los ojos, ¿no es cierto? Entonces me bajo una filita más abajo y voy a encontrar estos 3 puntos céntricos entre los ojos, ¿no? 3 puntos céntricos, ¿no? Entonces voy a tomar 3 puntos para hacer yo la nariz y simplemente voy a dar puntadas. Así de esta manera. Pues la nariz depende mucho si tú quieres hacerla abultadita o la quieres hacer súper sutil. Le das las puntadas que sean necesarias. Mira, yo le voy a pasar, con esta son 3 veces. Así. Mira, voy a pasarle una 4ª vez. ¿No? Y por último ya la 5ª vez y me salgo por acá para poder rematar. Mira. Así, yo le pasé en total 5 veces y nos va a quedar así. Listo, mira, yo me inserté en la parte de arriba del ojito, en la mitad, en la parte de arriba. Vamos a hacer la luz como siempre hacemos a todas las figuras, ¿no? Creo que este proceso ya lo tienes bastante familiarizado, si es que eres tú una de mis seguidoras y has hecho otras figuras. Entonces vamos a insertarnos a la parte contraria, que sería acá abajo.
Vamos a salir por un ladito. Aquí le vamos a dar una puntadita, ¿ya? Así, mira. Y vamos a ingresarnos por aquí mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo del lado contrario. Nos salimos por acá arriba y vamos a hacer el mismo proceso que acá. Entonces mira, yo me jalo así y mira como ya me queda la lucecita del ojo ahí. Y voy a hacer lo mismo en la parte de acá. Me voy a insertar en la partecita de abajo y me voy a salir a un ladito. Siempre el estambre debe quedar para atrás, ¿no? Entonces jalo aquí así, mira, y me vuelvo a pinchar aquí donde salí y me salgo por acá abajo para luego ya rematar esta puntada. Entonces ya me quedó así, miren la lucecita de los ojos. Ahora vamos a insertar estambre de color café, pero clarito, ¿no? Este estambre, miren, es hilo de bordar. Listo, miren, yo me salí en la parte de arriba donde mismo me salí lo blanco, pero un poquito más acá, en esta dirección con el hilo de bordar café. Entonces yo me voy a inclinar una filita, miren, esta es la fila. Yo voy a bajar una fila hasta donde está aquí, ¿no? Entonces me pincho aquí, miren, y me vuelvo a salir por ahí mismo. Y empiezo a dar puntaditas, miren así. Voy a dar una, dos puntaditas y voy a darle una tercera. Y la tercera que voy a pinchar ya me salgo al otro lado, así. Aquí sería. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Miren. Entonces ya nos queda la parte de arriba así del ojito. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Me inclino una filita y me salgo por aquí una. Vamos, dos. Y vamos tres pasaditas, ¿no? Aquí vamos a ajustarle bien. No se me ajustó. Y tres pasaditas y me salgo por acá abajo para ya rematar. Porque ya no vamos a utilizar este estambre. Miren, así nos quedaría. Vamos a rematar este. Ahora vamos a insertarnos el mismo estambre que hicimos el cabello. Vamos a insertar un pedacito para hacer las cejas. Miren, yo ya me inserté el mismo estambre del cabello. Y en la misma dirección que ingresamos aquí me subo una y dos filas. Entonces el ojito básicamente va a ocupar lo mismo que este rasgo, sería 1, 2 y 3 puntos y me inclino una fila, no así recta sino inclinada. Entonces me pincho acá y hago exactamente lo mismo, el mismo procedimiento del otro lado. Vamos a pincharnos acá, aquí, así miren, y ahí ya nos quedaría la cejita. Y vamos a hacer lo mismo del lado de acá. Nos pinchamos y nos inclinamos. Aquí nos podemos salir acá arriba de la cabeza para rematar, porque como es el mismo color, no importa. Miren. Y ya nos quedarían así las dos cejitas. Miren los ojitos. Ahora vamos a ensartar hilo de bordar, pero color negro. Listo, miren, ya me enlacé aquí. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar? Esta es la nariz. De la nariz bajo 1, 2 y 3 en la misma dirección de aquí, donde termina la nariz, ¿no? Bajo 3 filitas. Y luego lo que voy a hacer es ocupar la boca 3 puntos, ¿no? Entonces estoy aquí, miren, es 1, 2 y 3 puntos. Y me voy a subir 3 puntos con una filita voy a subir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a girar así la cabeza, paso el estambre por la parte de atrás. Y cuento, ¿no? 1, 2, 3 y subo una fila. Aquí, miren, ¿no? Entonces me pincho aquí y luego voy a pinchar en la fila de abajo en la mitad de esos 3 puntos. Así de esta manera, miren. El estambre debe quedar para atrás para que yo al momento de jalar se me forme así una media sonrisa, ¿ya? Entonces me voy a volver a pinchar aquí mismo. Y me voy a salir por acá para luego rematar, miren, así.
Y ahí ya me quedaría, miren, la sonrisita, ¿no? Entonces aquí lo único que nos faltaría ya es al último ponemos el rubor. En la carita ya estaría todo. Ahora vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer las antenitas, pero vamos a tejer unas 2 piecitas que nos van a ayudar a pegar las antenitas, ¿ya? Vamos a tomar estambre de color rojo y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a cerrar este anillo mágico y vamos a realizar 6 aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada puntito de aquí, ¿ya? Vamos a tomar un aumento. Vamos a hacer un aumento. Entonces aquí hago mi primer aumento y así continúo haciendo, completando los 6 aumentos. Listo, miren, aquí ya hice mis 6 aumentos y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Y pues vamos a cortar la hebra porque esta pieza realmente es necesario que la peguemos con silicona. Vamos a zafar así y en este puntito que hicimos el deslizado vamos a pasar el estambre hacia atrás del anillo mágico. Miren, así. Entonces aquí vamos a hacer unos nuditos. 1 y 2 nuditos. Y luego le vamos a dejar como 1 centímetro, menos de 1 centímetro de colita nada más porque esto luego vamos a ir a pegar con silicona. Y de estas piecitas tenemos que hacer 2, miren, 2 piecitas exactamente igual. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a cortar unos 2 pedacitos, miren, así de alambre, ¿no? Para nuestras antenitas. Este alambre es un alambre muy finito, casi de 1 milímetro de grosor, es muy flexible. Y mide 8,5 centímetros, ¿no? 8,5 centímetros de largo. Entonces voy a cortar 2 pedacitos. Entonces miren, vamos a tomar un alicate y vamos a poner cualquier extremo del alambre al ras, ¿no? Miren, al ras. Y luego vamos con esto mismo a girar así. Soltamos y nos queda así. Esto lo vamos a unir, ¿no? Lo vamos a pegar así. Déjenme hacerle aquí y ya les indico. Así, miren, de esta manera. Unimos así, ¿no? Y luego esto viramos, cogemos así y le viramos así. Miren, que nos quede así. Como un piecito, ¿no? Como un piecito realmente. Y luego, bueno, esto le vamos a dar la forma. Entonces nos quedaría así, ¿no? Nos quedaría esta parte así. Como un piecito, ¿no? Y luego vamos a arquearle así, miren, ¿no? La una va a ser arqueada así para un lado, o sea, y la otra simplemente la vamos a girar al mismo, lo mismo que acá vamos a hacer, ¿no? Simplemente vamos haciéndole así, miren, para poderle ir arqueando, miren. O sea, como ustedes le quieran poner el arquito, ¿no? Si le quieren poner más cerradito, más abiertito, como ustedes deseen, la verdad. Miren, yo me voy ayudando un poquito de las pinzas, ¿no? Entonces la una antenita obviamente va a quedar así y la otra así del otro lado, ¿no? Entonces ahora el siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a empezar con un pedacito de estambre de color negro que yo tenía por aquí. Listo, miren, con el estambre de color negro, ustedes van a ir forrando, ¿no? Le van a ir poniendo silicona caliente aquí o silicona fría o pega cola de carpintero, se llama acá un pegamento blanco. Obviamente que no se secan al instante como es con la silicona caliente, ¿no? Pero ahí lo que ustedes más o menos se acomoden sería, ¿no? Entonces lo que van a hacer es van a ir poniendo un poquito de pegamento aquí y luego van a ir enrollando. Van a enrollar desde aquí, esto le van a dejar libre. Van a ir enrollando. Desde aquí así todito. Van a ir enrollando, poniendo pegamento y van enrollando. Ponen pegamento y van enrollando. Entonces, cuando ya esté todo totalmente enrollado, hasta el final tiene que enrollarse. Entonces, vamos a hacer este proceso solo desde aquí hasta acá. Vamos a hacer las 2 antenitas y vamos a hacer eso. Y miren, así nos quedarían ya las 2 antenitas, miren, ¿no? Forradas de estambre negro.
Miren, aquí yo reutilicé estas dos perlitas que tenía. Estas miden 9 milímetros de diámetro, casi 1 centímetro. Entonces, ¿qué hice yo con estas perlitas? Yo las forré de estambre de color rojo y de color amarillo. Entonces, ¿yo cómo voy a ir haciendo? Entonces, miren, les voy a indicar. Voy a ponerle aquí un poquito de silicona caliente. Les voy a indicar cómo yo fui haciendo, ¿ya? Voy a poner un poquito de silicona caliente en esta parte de aquí. Así, miren, de esta manera. Ya, le puse un poquito de silicona caliente aquí, ¿no es cierto? Entonces yo tomé el estambre y le puse aquí en el centro. Así que se pegue. ¿Ya? Entonces, ¿qué fui haciendo? Fui pegando, le fui poniendo despacito silicona. Voy poniendo poquito a poquito la silicona. Miren así, por ejemplo. Le voy poniendo así. Y voy a ir pegando así de manera como espiral. Así, entonces yo voy poniendo poquito de silicona. Y le voy pegando de manera como espiral. Así. Entonces yo voy a ir enroscando todo esto como espiral, pero solo hasta la mitad de la perla, ¿no? Cuando ya llegue a la mitad, pues yo voy a hacer del lado contrario lo mismo, pero en amarillo. Le pongo el estambre y le voy hasta espiral hasta que ya tope en la parte roja, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso con dos bolitas, que van a ser las de las antenitas, las bolitas. Listo, miren, y la bolita nos quedaría así. Miren, pegado así. Primero enrollamos desde aquí el rojo hasta la mitad. Y luego el otro empezamos de nuevo de la parte contraria hasta la mitad casi. Miren. Entonces la bolita nos quedaría así. Y pues le vamos a pegar de igual forma. Pero ahorita no le vamos a pegar. Después, ahorita vamos a dejar aparte porque primero tenemos que esto poner en la capucha y luego pegamos esto. Entonces vamos a hacer esto con las dos bolitas. Miren, yo, bueno, ya le hice las dos bolitas de las antenitas, ¿no? Entonces, miren, yo le puse aquí las antenitas así. Le meten nomás por el punto. Le abren un poquito el punto y entra nomás. ¿No? Entonces, ¿cómo le van a ubicar? Esta parte es muy, muy importante, ¿no? Que les quede muy bien cuadradito. Entonces, nos vamos a guiar siempre por esta parte de aquí del centro, donde iniciamos el tejido, miren, ¿no? Entonces, ustedes si se fijan, esta es la primera vuelta, miren. Esta es la primera vuelta. Entonces, de esta primera vuelta que está aquí, voy a bajar 1, 2 y 3. Miren, de esta primera vuelta, ¿no? Bajo 3. Contando, o sea, esta es la primera vuelta. Estas dos rayitas, esta y esta es la primera vuelta. Entonces, me bajo 1, 2 y 3. Y justo en la raya de la tercera voy a ubicar las antenitas, ¿no? Entonces, la primera antenita me voy a guiar. Esta, miren, es la primera vuelta, ¿no? Y aquí empieza ya la segunda vuelta. Si ven esta partecita de aquí. Entonces, en dirección a esta, bajo, miren, a la altura de esta de aquí. Esta es la primera. Empieza esta la segunda a nivel de esta. Y le coloco bajando las tres, ¿no? Entonces, coloco la primera. Y luego voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de separación y coloco la otra. Así miren de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo se le coloca. De igual forma, si ustedes antes de pegar, porque una vez pegado esto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces vamos a coger la cabeza, miren, así la cabecita, déjenme darle un poquito más la cámara, ya. Vamos a coger la cabecita y la vamos a ubicar para ir cuadrando y verificar que esté bien las antenitas colocadas, ¿no? Ustedes van a hacer así. Entonces ustedes, una vez puesto esto, le van a ubicar la cabeza, miren. Entonces ustedes se guían más o menos, miren por las orejitas, que quede a la misma distancia la capucha, miren, así. Entonces miren, aquí está. La orejita termina aquí la capucha y igual a otra orejita, ¿no? Miren. Y se debe ponerle arribita de donde inicia el cabello. Vean, así. ¿Ya? Entonces, miren, si yo le pongo así, le veo que está cuadrada, está en el centro, ¿no?
Entonces, si yo ahí le veo que ya está cuadradita, que está en el centro, que esta antena tiene el mismo espacio que aquí, que acá, entonces está bien, está en el centro, pues voy a pegar, ¿no? Si yo le miro que como que la antena me quedó la una muy acá abajo, la otra, entonces trato de cuadrarle, ¿no? Porque como yo siempre les digo, tenemos diferente tensión al tejer y puede ser que su punto esté más acá, el de este, ¿no? Entonces, ustedes cuádrenle así. Lo importante es que tenga aquí los 7 centímetros, 7 puntos de separación. Miren, y contemos desde esta fila ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces en la séptima está puesto las antenitas. Entonces una vez cuadrado esto, bueno, vamos a sacar aquí la cabeza de nuevo y vamos a pegar esto, ¿no? ¿Cómo le vamos a pegar esto? Miren, está así. Ustedes le van a ubicar bien que esté el arquito hacia allá, que no esté así torcida, sino justo así. Entonces giro, viendo que la antenita esté bien, giro y aquí yo le voy a pegar esta pieza que hice con silicona. Pongo silicona en esta parte y luego pego la pieza. Así de esta manera. Voy a poner silicona aquí en esta parte de aquí. Miren así. Le voy a poner bastantito silicona para que se me selle bien. Entonces aquí cojo y pongo esta pieza que hice del anillo mágico y los 6 aumentos, ¿no? Entonces yo le voy a pegar así, miren. Le voy a tener aplastadito ahí para que se me quede. Y lo mismo, miren, y ahí ya se me queda fija, ya no se me mueve. Entonces lo mismo voy a hacer con la antenita de acá. Voy a fijarle que esté bien, que no esté ni así, sino, miren, el arquito para acá. Entonces lo mismo, giro sosteniendo esto y pego esta. Y listo, miren, así ya nos quedaría pegado, bien sujeta las antenitas de vinil. Y pues por último vamos a coger las perlitas, vamos a poner un poquito de silicona aquí y le pegamos aquí así. El rojo tiene que ir pegado al negro, ¿no? Y listo, miren, así ya nos queda puesto las antenitas de vinil. Ya nos quedaría puesto esto. Ya. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esta pieza a un ladito. Quería formarle. Y vamos a hacer la última pieza, que es el chipote chillón. Y vamos a empezar con el estambre de color amarillo. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya esta sería la última pieza que debemos tejer del chapulín colorado. Vamos a hacer 1, 6 y vamos a cerrar este anillo mágico. Vamos a cerrarlo. Ahora nos volvemos a enlazar y lo que vamos a hacer es vamos a tejer estos 6 puntos bajos. Déjenme bajarle un poquito la cámara de nuevo. Ahí. Ya, estaba muy arriba. Entonces lo que vamos a hacer es tejer estos 6 puntos bajos pero en bloc, o sea, cogiendo la cadena de atrás. Voy a tomar la cadena de atrás del punto, no el punto completo, y me voy a ir tejiendo 6 puntos bajos, así, 1 y 6 puntos bajos. Miren, así de esta forma. Entonces siempre enderecen el tejido, ¿no? Porque el tejido siempre se tiende a hacer al revés si no lo enderezamos. Ya. Listo, ¿no? Recuerden que tenemos 6 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a tejer un punto en cada punto cogiendo el punto completo. Y vamos a hacer en total 8 vueltas de altura. O sea, vamos a tejer estos 6 puntos, 8 vueltas. Listo, miren, yo aquí ya terminé de tejer mis vueltas de altura, 8 vueltas de altura. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cortar la hebra, porque esto lo vamos a ir pegando. Si ustedes quieren coser esta pieza, déjenla en hebra larga, ¿no? Pero yo le voy a pegar. Entonces vamos a zafar así. Ahora vamos a cortar un pedacito, miren, de alambre y lo vamos a hacer como una forma de un clic, ¿ya? Entonces el largo de esta pieza es más o menos de 3,7 centímetros porque debe ingresar esta pieza, porque esto de aquí no va relleno. Simplemente vamos a ingresar esta pieza aquí.
Entonces vamos a ponerla aquí así, miren, y nos queda así. Entonces queda bien metidito, ¿no? Me termino de meter bien, miren, queda metidito aquí en esta pieza, ¿no? Porque esta pieza tiene que ser así, rígida, no va a... O sea, si ustedes le quieren rellenar y no ponerle de pronto el alambre, lo pueden hacer, ¿ya? Estos hilitos de aquí, pues luego lo vamos a cortar, ¿ya? Porque aquí luego yo voy a pegar en otra pieza. Entonces esta la vamos a dejar a un lado. Ahora vamos a hacer la segunda piecita con amarillo. Y lo único que vamos a hacer es un anillo mágico de nuevo. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cortar ¿qué digo a cortar? Vamos a jalar. Vamos a jalar así. Nos enganchamos de nuevo. Y voy a hacer voy a tejer estos 6 puntos bajos. Así de esta manera. Entonces vamos a hacer 1 y 6. 6 puntitos. Vamos a virar nuestro tejido, porque siempre se queda, como les digo, la parte al revés. Vamos a virarlo así, miren, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es en el primer punto de la siguiente vuelta vamos a cerrar con un puntito deslizado. Y eso sería todo. Esta pieza, vamos a hacer un punto deslizado. Igual si van a coser dejen hebra larga, si van a pegar no es necesario. Vamos a cortarle así. Vamos a jalar esta hebra así de esta manera. Miren, esta otra hebra la que cortamos la vamos a pasar por acá atrás del tejido. Así de esta manera, jalamos bien el anillo mágico y listo, ¿no? Incluso, a ver, vamos a cortarle un poquito más la del anillo mágico, le vamos a cortar un poquito para que estas hebritas luego podamos meterlas aquí adentro, miren, así del tejido. Porque esta es una piecita que va a ir arriba de otra pieza. Entonces, aquí miren, le ponemos así como que fuera rellenito para que no quede tan aplastada y nos queda así. Esta es la otra piecita. Vamos a dejar a un lado esta pieza y ahora vamos a tomar el estambre de color rojo y vamos a hacer otras piezas más del chipote. Entonces vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos aquí. Así miren, de esta manera. Vamos a poner 1 y 6. Vamos a jalar el hilito del anillo mágico que está por aquí. Vamos a jalarlo así, miren. Ya nos quedó cerrado. Y bueno, luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una vuelta de 6 puntos bajos, pero tomando solamente la cadena de atrás. Y vamos a hacer 1 y 6. ¿No? 6 puntitos. Y bueno, luego lo vamos a enderezar al tejido. Ya nos queda derechito y ahí tenemos 6 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es aquí 2 vueltas de altura. Solo 2 vueltas de altura de estos 6 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya hice mis 2 vueltas de altura. Este es el cabito del anillo mágico. Lo vamos a meter aquí para que nos sirva como relleno, ¿no? Aquí le van a poner un poquitito de relleno, no mucho relleno. Yo como tengo estos retacitos, miren de lo que se corta las hebras, le voy a rellenar con estos retacitos. Porque es muy poquito el relleno realmente que debemos poner. Miren, así, no es mucho. Entonces ahí ya estaría hecho esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a cortar aquí un poquito, dejando como unos 10 centímetros nada más. Vamos a jalar esta hebra, vamos a ensartar con la aguja. Y listo, miren, ahora lo que vamos a hacer es un cierre del anillo como siempre solemos cerrar.
Vamos a tomar cada hebrita de estos 6 puntos, la hebrita de afuera. Vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a cerrarla, miren, se cierra así. Y luego por aquí mismo nos metemos y salimos por cualquier otro lado, por donde ustedes deseen salir. Miren así, jalamos despacito y ya nos queda esta piecita así. Y vamos a cortar esta hebra. Esta hebra no necesitamos dejar. Vamos a cortar esta hebra así, porque luego vamos a pegar. Miren. Entonces dejamos a un lado esa pieza y ahora por último vamos a hacer otra pieza más de nuestro chipote. La siguiente pieza que yo voy a hacer es una pieza que voy a hacer doble. O sea, 2 veces voy a hacer esa misma pieza, voy a repetir, ¿no? Entonces yo les voy a indicar la primera vez y luego ustedes la replican, porque debemos tener 2 piezas iguales. Entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Miren así, de esta manera. Vamos a hacer 1 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y lo siguiente que vamos a hacer es 6 aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos tomando el punto completo, ¿no? Aquí vamos 1, y 6. Así de esta manera, ¿no? 6 puntos, 6 aumentos, perdón. Entonces ahí tendríamos ya 12 puntos, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer vamos a tejer estos 12 puntos. Vamos a hacer una vuelta de altura de 12 puntos, pues aquí ya le vamos a poner el separador para no perdernos. Y vamos a tejer estos 12 puntos. Listo, miren, yo aquí ya tejí mi vuelta de altura de 12 puntos. Ahora lo siguiente que voy a hacer 6 disminuciones, ¿no? Y vamos a empezar así con la primera disminución. Vamos a hacer una. Y así nos vamos a ir yendo toda la vuelta. Vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, ya hice 6 disminuciones. Esta pieza no va rellena, así que no se preocupen. Después ya le damos la forma que tiene que ser, así que ustedes sigan nada más tejiendo. Ahora aquí tendremos ya 6 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 6 aumentos. Listo, miren, ya hice 6 aumentos y volvemos a tener de nuevo 12 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es un aumento y un punto bajo todo alrededor hasta el final de la vuelta. Un aumento y un punto bajo. Todo alrededor de la vuelta vamos a repetir ese patrón. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 18 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 18 puntos. Listo, miren, ya hice mi vuelta de altura, tejí los 18 puntos. Ahora voy a hacer 9 disminuciones. Como tengo 18 puntos, me debe salir 9 disminuciones justo en toda esta vuelta. Y voy a hacer estas 9 disminuciones. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 9 disminuciones y hasta ahí tendría ya 9 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de tejer esa vuelta y hasta ahí tenemos 6 puntos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. O sea, un aumento de puntos bajos en cada puntito. Entonces nos vamos a ir tejiendo estos 6 aumentos. Listo, miren, ya tejí mis 6 aumentos y ahí tengo ahora 12 puntos. Ahora voy a hacer 12 aumentos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 12 aumentos y hasta ahí tendría ya 24 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura y voy a tejer estos 24 puntos. Listo, ya terminé de tejer mi vuelta de altura de 24 puntos. Ahora voy a hacer 12 disminuciones. Listo, miren, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos 12 puntos, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es, miren, si tienen así aplastado, entonces ustedes con, no sé, con una tijerita o algo, simplemente le van a tratar de que no esté aplastado y luego van a hacer este proceso antes de cerrar, ¿no?
esta se va a aplastar y esta también, así miren, ¿no? Vamos a hacer así, miren, como acordeón, ¿ya? Así, esto es la función que vamos a hacer al último, pero no importa si no se les queda así porque luego vamos a coser. Así que miren, esto es la parte del chipote, ¿no? Solamente les quería indicar esa parte. Bueno, ahora vamos a continuar haciendo esto y vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, ya acabé de hacer mis 6 disminuciones y me quedaron los 6 puntos. Ahora voy a cortar la hebra, si voy a dejar la hebra larguita, ¿no? Y vamos a zafar así. Y literalmente aquí lo que vamos a hacer es, vamos aquí a ensartar la aguja. Ahora lo que vamos a hacer es un cierre, un anillo mágico invertido. Vamos a ir tomando cada hebrita de esos 6 puntos, la hebrita de afuera. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar para que se cierre, miren. Y ahí sí ya se nos cerró, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, si les queda estas partecitas así como hundidas aquí, solamente con la aguja le pueden meter y le abren así un poquito. Y ahora sí van a ir formando ese acordeoncito, ¿no? Vamos a ir aplastando así para que nos quede así, miren, ¿no? Entonces vamos a ir ubicando que nos quede bonito esto, así nada más. Miren que todas una encima de la otra, que quede centrado, ¿no? Que quede centrado, no que está muy para allá, no, así, toda centrada. Y como estamos aquí en el centro justo, ya ubicado así, vamos a coger la aguja y vamos a pinchar aquí en el centro y vamos a salir en el centro de la primera que hicimos, de aquí del huequito del anillo mágico, miren que iniciamos, así. Y vamos a dar una puntadita aquí y vamos a salir a un ladito, salimos a un ladito, miren, y vamos a dar una pinchadita aquí y salimos a otro ladito de la parte de abajo, así. Damos una pinchadita aquí y salimos a otro ladito de la parte de arriba, así, miren. Y pinchamos aquí y salimos a otro ladito de la parte de abajo. Y pinchamos de nuevo acá y salimos aquí en la parte de arriba. Miren, así, este es el proceso. No jalen mucho cuando aprieten, ¿ya? Entonces, para que nos quede así aplastadito, miren, ¿no? Lo que hicimos fue una puntada aquí en el centro y dimos 3 puntadas, una aquí, una acá y una acá. Así solamente 3, como que le dividen en 3 partes, como un triángulo aquí. Una aquí y una acá, nada más. Y luego aquí ustedes, bueno, si ustedes van a coser, pues le pasan la hebra hacia la parte de acá, hacia la parte más pequeñita, hacia el circulito más pequeñito, ¿no? Le pasan acá para que puedan coser. Si no, si solo van a pegar, pues aquí simplemente van a coger un poquito de hebra y van a rematar, ¿ya? Le pasan el estambre alrededor, jalan así para que se forme un nudito, miren, y luego pasan por aquí y simplemente le van a perder esa hebra, ¿no? Entonces aquí sale la hebra así y vamos a cortar. Listo. Ya cortamos, miren esta pieza, ¿no? Que nos queda así de esta manera, miren. Una encima, esta es más pequeña, esta es más mediana y ahí la grande. Entonces vamos a hacer 2 piezas igualitas de estas. Bueno, aquí ya tenemos listas todas las piezas del chipote chillón y entonces vamos a empezar a armarle, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar esta piecita de aquí, miren, ¿no? Esta piecita de aquí vamos a pegarle, ¿no? Vamos a pegarle. Si ven que aquí hicimos esa puntada de bloque, se ve como las cadenitas, se ve un poquito como más anchito que aquí. Entonces esa parte va para la parte de arriba, ¿ya? Entonces vamos a coger estas piecitas de aquí y vamos a pegarle la una a un lado y la otra en el otro lado. Las piezas más chiquitas, el redondito más chiquito hacia adentro y el más grande obviamente hacia afuera. Entonces vamos a tomar un poco de silicona. Ya miren, aquí le puse silicona. Y esto le vamos a pegar justo en la mitad.
miren, en la mitad de la pieza, así. ¿Ya? Y pues esta le vamos a pegar en la otra mitad de la pieza, así, justo en la mitad. Entonces esto también en la parte de la mitad de la pieza. Aquí. Entonces le voy a sostener así para que... Entonces miren, vamos a coger cualquiera de las dos partes de atrás o de delante. Y ahora vamos a pegar este botoncito acá arriba. Y voy a pegar aquí arriba, encima. Ahora este de aquí, miren, donde quedó abierto, vamos a pegarle aquí abajo. Y listo, miren, así ya queda el chipote chillón. Bueno, aquí tenemos el cuerpito del chapulín colorado. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, para poder colocar la cabeza, nosotros y el cuerpo vamos a tener que hacer este paso, ¿no? Vamos a coger la capucha y vamos a ingresar esto aquí, ¿no? Vamos a ingresar esto aquí. Vamos aquí, antes de ingresar aquí, vamos a ensartar el hilo del mismo color de la cabeza. Vamos aquí a ensartar con la aguja. Miren, aquí ya le ensarté el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer para ingresarle aquí es ponerle la capucha, porque luego no podemos poner la capucha. Entonces, vamos a ponerle así, simplemente. Todavía no es que le vamos a cuadrar bien la capucha ahorita. Solamente ahorita es como para poder meter y que no se nos quede fuera la capucha. Luego le vamos a acomodar bien la capucha, ¿ya? Simplemente lo que queremos es que primero se introduzca por este huequito y luego salga por el de acá. Entonces vamos a introducir la aguja aquí en el huequito, miren, de la cabeza y pasando obviamente el huequito de aquí de la capucha. Entonces vamos a salir por la parte de acá arriba de la cabeza, donde siempre salimos, miren, así, ¿no? Entonces este hilito básicamente es como para que nosotros podamos pues meter la cabecita. Entonces la cabecita va metida aquí. Miren, aquí ya queda bien metida, ¿no? Miren, queda solo una vueltita que se le ve del cuellito. Entonces cuando ya la tenemos esto fija, vamos aquí a hacer un nudito y vamos a rematar para que quede fija la cabeza. Entonces miren, ahí como ya está apretadita, vamos a tomar un poquito, un puntito de ahí al lado, así. Luego vamos a pasar una vueltita y vamos a hacer este nudito. Miren, así, un nudito. Y luego metemos por aquí y vamos a salir por cualquier otro lado de la cabeza. Porque como ahí ya está hecho como es el nudito, no hay problema. Entonces no se va a zafar, ¿ya? Entonces miren, así. Y luego vamos a cortarle aquí la hebra, ¿ya? Y ya estarían, miren, hecho ese paso. Ahora sí vamos a introducir la cabecita bien del chapulín colorado. Realmente, bueno, esta hebrita de aquí de la cabeza, del color piel, la podemos cortar porque en realidad vamos a sujetar con la otra color rojo que dejamos de la capucha. Así que esta hebrita, pues no necesitamos, la verdad. ¿Ya? Y bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es cuadrar bien. Miren, aquí tenemos la otra hebrita, ¿no? Lo que vamos a hacer es cuadrarle bien la capucha, ¿no? La capucha es aquí, miren, así. Es un poquito incómodo, pero sí se puede. Miren, así, de esta manera nos va a quedar. Le cuadran bien, miren, que quede el filo de la oreja y el filo de la otra oreja, ¿no? Y aquí, antes de empezar el cabellito. Así nos va a quedar, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Como ustedes pueden ver, hay un estambrecito que queda, ¿no es cierto? Vamos a ensartar la aguja. Listo, miren. Yo sé que es un poquito incómodo hacer esta parte, pero si lo hacemos con paciencia, sí lo vamos a poder. Como ustedes se acuerdan que siempre en la cabecita se cose como los laditos, entonces lo mismo van a hacer aquí. Van a coser así, miren, los laditos que están muy abiertos, ¿sí ven? De la capucha, entonces van a coser los puntos que sean necesarios, cogiendo de aquí y de acá las partes internas hasta topar, llegar al cuello. Miren, así, hasta ahí van a coser todo este lado y también del otro lado, ya, lo que haga falta. Eso vamos a hacer ahorita. Vamos a ir cosiendo. Miren, yo ya le cosí un lado. Ahí se puede ver.
Entonces lo que vamos a hacer, ya acabo de coser un lado, ¿no es cierto? Y justo me topo aquí con la parte de atrás de la cabeza y del cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger una puntadita ya está en la puntadita, está puesto aquí en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces voy a coger una puntadita, miren, del cuerpo, así de esta manera. Vamos a coger una puntadita, ahí, miren, del cuerpo, así. Y una puntadita de la cabeza. Recuerden que el traje del Chapulín Colorado es unido, ¿no? O sea, se le ve atrás una sola pieza. Entonces y de paso, también aquí se asegura la cabecita también. Entonces vamos a hacer, ya cogí de la cabeza, ¿no? Y así me voy a ir, miren, tejiendo esta partecita solo de acá atrás, nada más. Miren, cojo una puntadita del cuerpo y voy a coger una puntadita de acá, de la cabeza, miren. Entonces así mismo cojo una puntadita del cuerpo, vamos a coger la puntadita del cuerpo y cojo una puntadita de la cabeza. Y justo miren acá, cuando cojo la puntadita de la cabeza ya se me aparece el espacio que tengo que coser. Entonces aquí ya me aparece este espacio de coser. Entonces, ¿qué hago? Ya no tejo en el cuerpo, sino que me paso acá, miren, al otro lado, así, y empiezo a coser esta parte que está aquí como huequito. Empiezo a unir estas dos partes. Y listo, miren, así me quedaría cosido atrás y ya me queda cosido, ya no se me ven aquí ninguna parte abierta. Ahora vamos a hacer otro paso más todavía de aquí y vamos a coger el estambre de color rojo mismo y vamos a hacer una última pasadita aquí con el crochet y vamos a hacer esto, lo siguiente, miren, vamos a tomar, primero quiero que identifiquen esto de aquí, ¿no? Bueno, aquí es fácil ver los puntos que tenemos aquí, los puntos, porque vamos a hacer puntos deslizados todo alrededor de este cuadradito, ¿no? Entonces, bueno, acá es fácil ver los puntos acá y acá abajo, ¿no es cierto? Pero aquí, como yo les he indicado siempre, miren cómo se forman estas rayitas. Entonces nosotros vamos a tomar cada rayita que se forma esta como un punto y también en el centro de la rayita. Entonces aquí sería un punto en el centro, aquí en la división, en el centro, en la división y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a ir haciendo puntos deslizados toda esta parte de aquí. Pero cuando lleguemos a las esquinas, que es esta esquina, miren, esta esquina y esta esquina, estas esquinas no las vamos a coger el punto, vamos a saltarnos este huequito de aquí, nos vamos a saltar. Primero voy a como es empezar desde aquí, ¿no? Y ya les voy explicando, hago una pausa aquí, les explico cómo hacemos, pero nos vamos a enganchar primero acá, ¿no? Entonces yo me voy a enlazar aquí, miren, aquí en esta parte de aquí. Es más o menos donde inician estas divisiones. Miren, esta es la primera división que inicia ya cuando empezamos a hacer vueltas en filas. Entonces yo voy a introducirme aquí y voy a coger con el estambre, así, voy a sacar, ¿no? Así de esta manera. Voy a sostener con mi dedo este cablecito que sobra. Así, para que no se me zafe esto, no se me haga tan largo. Entonces vamos a ir tejiendo así de esta manera. Entonces vamos tejiendo de esta manera. Yo voy a irme haciendo puntos deslizados. Eso es todo lo que voy a hacer. Entonces aquí está como en esta división. Ahora me paso aquí en medio de la franjita, en la mitad. Miren aquí, en la mitad. Y voy a ir sacando puntos deslizados. Miren. Los puntos ay, no se me cogió bien. Y voy sacando así, miren, puntos deslizados. Así de esta manera. Entonces, ahora me tocaría aquí, en este filo, voy a coger este punto, este huequito, mejor dicho, que lo hacemos pasar como punto. Ahora me tocaría en la mitad. Vamos a la mitad. Ahorita como ya está sujeto, pues este
le podemos dejar a un lado y luego lo vamos a perder, ¿no? Entonces vamos a ir así haciendo, ¿no? Puntos deslizados. Ahora me tocaría aquí. Punto deslizado. Miren. Ahora en la mitad. Aquí. Punto deslizado. Y así me voy a ir yendo hasta llegar aquí. Ya les indico cómo hacemos la esquina. Listo, miren, aquí ya llegué. Justo hice esta parte y llegué a la esquina. Miren, aquí quiero que miren esto. Justo aquí yo le hice aquí, ¿no? En el centro de la franja. Me tocaría hacer aquí en esta esquina. Pero este de aquí me voy a saltar y no lo voy a hacer, ¿no? Entonces voy a enlazarme de nuevo. Así. Miren. Entonces ese no lo hago. Este me salto el primer punto sería, ¿no? De acá ya se ven las cadenas. Miren, este primer punto no lo voy a hacer. Me voy al siguiente. Y hago el punto deslizado, así. Y ahora sí me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Aquí es mucho más fácil porque miren, se ven clarito los puntos. Entonces me voy haciendo todos estos de aquí hasta llegar aquí. Porque aquí el de la esquina igual no lo voy a hacer. Entonces me voy a ir haciendo puntos deslizados toda esta parte. Listo, miren, ya llegué aquí. Y justo aquí en esta esquina que tendríamos que hacer, no le hacemos, sino que nos pasamos al siguiente, que sería este de acá, y hacemos el punto así deslizado. Y así nos vamos a ir yendo, tejiendo puntos deslizados acá, ¿no? Hasta llegar acá. Listo, miren, llegué hasta aquí y justo aquí viene esta división, ¿no? La división aquí que debería coger aquí, pero no lo cojo este, sino el que sigue. El que sigue y me voy a ir haciendo puntos deslizados toda esta parte de aquí de igual forma hasta llegar antes de donde iniciamos. Listo, miren, llegué aquí, ¿no? Entonces me tocaría coger este puntito de aquí, esta hebrita, pero no la cojo, me salto y me introduzco donde inicié, en el huequito que yo inicié. Y miren, y aquí termino haciendo un punto deslizado y aquí terminaría. Entonces voy a cortar esta hebra para poder esconder ya esta hebra. La cortamos, zafamos y la vamos a esconder entre el tejido. Y miren, así ya nos quedaría el chapulín. Entonces, de pronto algunas se preguntarán y dirán, pero ¿por qué no se le hizo esto antes de poner la cabeza? Es porque quería darle yo ese detalle así de que esté bien formadito, bien puestito así, porque si le hacemos los puntos deslizados antes y luego metemos la cabeza, el tejido como que se expande, se abre, se maltrata. Entonces ahí es como que queda un perfecto sellado, ¿ya? Un sellado bonito. Pero si ustedes quieren hacerle antes y luego meterle, lo pueden hacer. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí un poquito de rubor en los cachetitos. Vamos a irle poniendo aquí. Esta ya es la parte final y la parte más bonita realmente. Cuando se pone el rubor es porque ya estamos acabando de hacer nuestra figura. Entonces me gusta mucho ponerle el rubor a las figuritas. Entonces vamos a irle poniendo rubor. Listo, miren, aquí le puse así el ruborcito aquí, también encima de la nariz, ¿no? Y bueno, así nos quedó el chapulín colorado. Aquí está el chipote chillón. Si ustedes desean le pueden coser o pegar. Yo aquí en el anterior le pegué así, ¿no? En el otro chapulín que hice. Y si ustedes desean, pueden coserle también, pegarle como ustedes deseen, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Miren, así nos quedó la parte de atrás. Aquí está su colita, sus antenitas de vinil. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de compartir este video, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba los nuevos personajes, porque vamos a hacer todos los personajes del Chavo del 8. Mejor dicho, de Roberto Gómez Bolaños. Vamos a hacer todos los personajes de él. Vamos a hacer una colección súper grande. Entonces, para que estés pendiente cada vez que suba los nuevos videos. Comparte este video, ayúdanos compartiendo, ayúdanos dejando un comentario, ayúdanos dando un like, para que podamos seguir nosotros construyendo este canal y también subiendo mucho más contenido que es exclusivamente para ti y con muchísimo amor. Bueno, cuídate mucho y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.